Muchas gracias, Richard, por la introducción. Y muchas Gracias, gracias a las Gustavo. personas que se están conectando por este medio, por Zoom y también por streaming, ¿no? Bien, antes de comenzar, quisiera que me confirmen si me escuchan bien. Sí, sí, sí. ¿Sí? Un Genial, qué poquito bueno. más alto nada más sería. Perfecto. Entonces, déjame un rato aumentar el volumen de mi micrófono para que se escuche un poco mejor. Y lo otro es un poquito aclarar la expectativa de la presentación, ¿no? Como Richard comentó, la presentación versa respecto a las implicancias que genera esta tecnología disruptiva de impresión 3D en las cadenas de suministro y en las operaciones, ¿no? Aparte vamos a ver un tema de el impacto en las estructuras de costos, ¿no? Y también conocer un poco cómo es la cadena de suministro de esta tecnología, ¿no? Pero el enfoque va por ese lado. O sea, no, quisiera de una vez aclarar de que no voy a entrar en detalles técnicos propios de la tecnología, ¿no? Por más que son muy interesantes, pero no son parte del scope. Ahora, puedo entender de que hay ciertas personas que no estén tan familiarizadas con la tecnología. Por eso voy a primero proyectarles por unos 5 minutos unos videos bastante cortos que les van a ayudar un poquito a entender de qué estamos hablando en caso que no lo supieran. Termino esa parte y iniciamos con la presentación, un poco para equilibrar el conocimiento. Entonces, comencemos. Voy a proyectarles ahora estos videos y voy a estar comentando alrededor de ellos en la medida que van avanzando. Direct metal laser sintering, also known as DMLS, is an additive manufacturing technology that creates metal parts directly from 3D CAD data without the need for tooling. DMLS utilizes a variety of metal and alloy materials, such as stainless steel, cobalt chrome, and Inconel, to create strong, durable parts and prototypes. DMLS is an excellent choice for functional metal prototypes, high-temperature applications, and end-use parts. The DMLS process begins in the same fashion as other layer additive manufacturing technologies. A program takes 3D CAD data and mathematically slices it into 2D cross-sections. Each of these sections will act as a blueprint, telling the DMLS machine exactly where to sinter the metal material. The data is then transferred to the DMLS equipment. A recoater assembly pushes powdered metal material from the powder supply to create a uniform layer over the base plate. A laser then draws a 2D cross-section on the surface of the build material, heating and fusing the material. Once a single... Acá hago una pequeña pausa. Digamos que hay toda una familia de procesos que tienen que ver con, digamos, una cama de material, polvo, ¿no? Que es el material base, el cual es por algún medio, ¿no? Digamos, solidificada, ¿no? En este caso es a través de un láser, pero hay muchas técnicas realmente aparte del láser que se utilizan, pero esta es una gran familia, todos los que tienen que, en inglés es Power-Based Fusion, ¿no? Así que les sigo con el video. layer is complete, the base plate is lowered just enough to make room for the next layer. More material is raised from the cartridge and recoated evenly upon the previously sintered layer. The DMLS machine continues to sinter layer upon layer, building from the bottom up. As the part is built, support structures are added to give supplemental strength to fine features and overhanging surfaces. The completed part is then removed from the base plate and treated with an age-hardening heat process to further harden the part. Any support structures are also removed at this time. With numerous surface treatment and hand polishing options available through service providers, DML. Ahora vamos a movernos a otro proceso, que es Fused Deposition Modeling, que difiere en ese sentido de que aquí se alimenta un filamento de material y el material es depositado directamente en la pieza, ¿no? O sea, respecto al caso anterior, donde era una cama de material a la cual se le aplica un láser, por ejemplo, para generar esta fusión, en este caso el material viene siendo aplicado, ¿no? Y creo que se va a ver mejor en el video. Vamos a seguir, a verlo acá. Deposition modeling. Notar, por ejemplo, en este proceso es básicamente para materiales termoplásticos, ¿sí?
En cambio, el proceso de fusión en cama, si quieren verlo así, es tanto para metales, plásticos, es un poco más versátil en ese sentido. Y lo otro es que en este caso tú alimentas dos tipos de material. Un material que va a ser finalmente el de la pieza, ¿no? Y otro que es el de material de soporte, que ustedes pueden ver justamente ahí en la gráfica, ¿no? En la imagen. Este material blanco es el material de soporte y el negro es el material final. ¿Para qué se necesita? Porque si tú imprimieras solamente el negro, simplemente se caería. No habría nada que lo sostenga para que luego sea parte de la pieza. Entonces, luego este material de soporte es retirado de la pieza y te quedas con el acabado final. The extrusion nozzle continues to move in a horizontal XY plane while the build platform moves down, building the part layer by layer. The finished part is removed from the build platform and cleaned of its support material. Raw FDM parts have visible layer lines. However, service providers such as Solid Concepts offer multiple finishing options to create smooth, even surface parts including hand sanding, assembly, and cosmetic paint. Since FDM parts are constructed with production-grade thermoplastics, including ABS, polycarbonate, and Ultem, they are both functional. Y para cerrar, este es otro proceso que es bastante menos utilizado, pero difiere ligeramente en la idea, porque aquí en este caso tienes igual una cama de material como el primer proceso, ¿no? Pero en este caso, tú para generar la solidificación del material, le suministras un aditivo, otro químico que reacciona con el material y se solidifica, ¿sí? Y se solidifica, ¿no? Ya no es con un láser o una fuente que genere calor, sino es una reacción química. Binder jetting additive manufacturing is a process inspired by the technology of inkjet printers. In this process, a liquid binder is selectively deposited on a powder bed with a printhead. It is a growing process that allows the production of parts for the manufacturing, medical, and dental industries. This technique enables the production of metallic and ceramic parts, as well as sand molds for castings. To start the process, a 3D drawing is imported into the printer software. The powder to be used is placed in a dispenser, which ensures a constant supply during printing. First, a powder layer of a specific thickness is spread. Thereafter, the printing head, moving on 2 axes, projects the binder where necessary. Before moving on to the next layer, the solvent contained in the binder is evaporated by an incandescent lamp. The powder bed is then lowered and a new powder layer is deposited. Therefore, the production takes place in a series of steps that build the part layer by layer. When the cycle is completed, the binder is cured by placing the container in a furnace. The temperature and time depend on the type of binder employed during printing. After this step, unbound particles are removed to reveal the part or the mold. After this step, the sand molds are ready to be used in foundries. The metal and Bien, yo creo que es suficiente como para tener una idea general de la tecnología. Entonces, vamos ya a la presentación en sí, ¿no? Ok, ¿qué vamos a ver hoy día? Primero voy a explicar cuál es la cadena de suministro, ¿sí? de la manufactura aditiva, pero explicándola desde sus participantes, quiénes son estos actores que participan en ella, ¿no? Y voy a cerrar con un esquema que resume todo esto que vamos a hablar, ¿no? Vamos a compartir. Seguidamente voy a presentarles las implicancias operativas que esta tecnología trae en la cadena de suministro, en operaciones en general, de una perspectiva del ciclo de vida de los productos que son fabricados con esta tecnología. Luego voy a presentarles una estructura de costos, un poco de teoría al respecto, de cómo cómo se calculan los costos de producción con esta tecnología. Y finalmente les presentaré 5 casos reales de aplicaciones que están documentados en la literatura. Y cerraré con una pequeña reflexión con conclusiones, ¿no? Bien, comencemos. Permítame solo un instante, por favor.
Disculpe, es el problema de trabajar en plena cuarentena porque los vecinos aprovechan para hacer horas en sus casas y genera mucho ruido. Ok, comencemos. A ver. Comenzamos con los consumidores, ¿sí? ¿Qué es un consumidor? Básicamente es la entidad que es la que va a comprar y realmente terminar usando la pieza fabricada en 3D, ¿no? Es importante notar que muchas veces los consumidores también son los mismos que son dueños de las máquinas, ¿no? O sea, una empresa, por ejemplo, muy grande como Boeing, o quizá una minera también, tienen el suficiente caja como para comprar una máquina de este tipo y operarla ellos mismos para su propio uso. Pero normalmente lo que ocurre es que hay hubs de fabricación, o sea, como que empresas, digamos, metalmecánicas, para hacer un paralelo con el mercado tradicional, que compran estas máquinas y brindan servicios a terceros, ¿no? Pero básicamente el consumidor sería el que recibe la pieza y la va a utilizar. ¿De acuerdo? Ok. Permítame esconder esto, si no se ve bien. Bueno, no importa. Creo que se puede ver así. Creo que hice mejor. Aquí está. Bien. En 3D Printing hay dos mercados muy diferenciados que se manejan en general en la industria, ¿no? Los primeros son los sistemas de grado industrial, ¿no? Que son las máquinas que valen más de $5.000. Esta es una definición arbitraria que la industria se maneja. Y lo otro es los equipos de grado de escritorio, que son máquinas que valen menos de $5.000. Toda la información, gran parte de la información que voy a presentar hoy día, se está basado en un estudio que una consultora muy conocida, que es el World Report, genera anualmente. Y está basado en base a la información del año anterior, ¿sí? El primer tipo de consumidor tiene que ver con el consumidor industrial o de negocios, ¿no? Que compra estas máquinas o contrata servicios finalmente. ¿Para qué? Para equipos de oficina, llámese computadoras, impresoras, también para utilizarlo como componentes de máquinas, ¿no? Por ejemplo, una CNC u otro tipo de maquinaria, como luego vamos a ver en los ejemplos, ¿sí? Como pueden ver, la diferencia en participación en estos sectores, tanto en el industrial, de las máquinas de 3D printing caras, de mayores de $5.000, como las de escritorio, que son las menores de $5.000, es muy parecida a la participación, ¿no? Luego tenemos el sector o los consumidores de vehículos motorizados, ¿no? Aquí hay una característica interesante. Ya que aquí se manejan muchísimos altos volúmenes, ¿no? 3D printing no es muy competitivo y rentable para estas características, para piezas de alto volumen. Entonces, suele utilizarse más que nada para validación de conceptos, diseños, prototipos, ¿sí? Y como pueden ver también, no hay mucha diferencia en la participación, sí hay una pequeña diferencia ligera, pero digamos, es mucho más balanceada. La diferencia de participación se nota en el siguiente consumidor, que es el aeroespacial. En este caso, y creo que nos queda claro a todos de que no hay tantos carros como, no hay tantos aviones como carros, ¿no? Entonces, si bien el mercado aeroespacial es un mercado millonario, de muchos ingresos, pero no es que pues haya pues millones de naves espaciales o millones de aviones, así como los hay en autos. O sea, en este caso, los volúmenes, las demandas son bastante menores. Entonces, en este sector, sí justifica fabricar piezas finales y no solamente conceptos o prototipos, ¿no? Por ejemplo, Boeing utiliza esto para fabricar bujías, inyectores, cámaras de combustión, ¿no? Que van a ser utilizadas ya directamente en los aviones, ¿no? No como prototipos. Y por ende, si es que tú vas a utilizar estas máquinas, estos componentes, como parte de una máquina, que en este caso es un avión, una nave espacial, que requiere altos estándares de confiabilidad, no lo vas a fabricar pues en una máquina 3D printing barata con bajas funcionalidades, sino lo haces con las de mejor gama, ¿no? Es por eso que esto explica por qué hay esta diferencia de participación entre ambos sectores. Luego tenemos el sector de productos electrónicos y de consumo. Tenemos línea blanca, electrodomésticos del hogar, ¿no? Aquí básicamente son componentes pequeños, ¿no? Que sí pueden ser rentabilizados, fabricados en este concepto, o que, digamos, si bien, o son de formas tan complejas que fabricarlos en el método tradicional
sería, digamos, complicado, ¿no? Entonces, en este caso también está relativamente bien balanceada la participación en ambos sectores. Luego tenemos el sector o los consumidores médico-dental, que quizá alguno de ustedes ya ha tenido oportunidad de experimentar, ¿no? Por ejemplo, cuando quieren tomarte una especie de cubierta para la dentadura, ¿no? Que antes era con una especie de molde, ¿no? Y te hacían con yeso, era un proceso bastante complicado. Ahora lo que hacen es básicamente te escanean los dientes con un escáner, mandan ese escaneo pues a un hub de fabricación que por algún motivo particular una de las empresas más grandes está en Costa Rica, imprimen este componente en Costa Rica y lo mandan nuevamente a un país de uso, ¿no? Pero no solamente eso, también se usa para hacer prótesis o de repente, digamos, van a reemplazarte parte de una cadera o un hueso, ¿no? O parte de un hueso, y lo que hacen es imprimir con 3D printing el reemplazo, ¿no? Entonces es bastante utilizado acá también. Tenemos la parte de gobierno y militar, que es una participación pequeña, pero bastante hermética también, ¿no? Tenemos la parte educativa de instituciones académicas que básicamente compran, ¿no? Estas máquinas para capacitar a sus futuros ingenieros y técnicos. Tenemos la parte arquitectónica, que es muy interesante, o sea, el concepto, la imagen que teníamos del arquitecto haciendo sus maquetas, cada vez va a ser un concepto más dejado en el olvido, ¿no? Ya en países, digamos, donde la técnica está más desarrollada, ya no se suelen hacer maquetas de cartón o a mano, sino básicamente generas un modelo por computadora y lo imprimes en 3D, ¿no? Entonces, se ha convertido en el nuevo estándar para el sector arquitectónico. Y finalmente, el mercado de otros, que como pueden ver está pues bastante desbalanceado a favor de grado de escritorio. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que compra pues también máquinas baratas de unos miles de dólares para poder hacer pues, digamos, en vez de comprarte un PlayStation 5, te compras tu impresora 3D, pues, ¿no? Es para uso personal, básicamente. Ahora movámonos a las aplicaciones. Siempre en los dos sectores de grado industrial y de grado de escritorio. Una gran rama de aplicaciones tiene que ver con prototipos, ¿no? O sea, básicamente un prototipo es digamos, la versión beta del producto final, ¿no? Los primeros tipos de prototipos son los prototipos funcionales. ¿Qué significa? Son los prototipos que tienen que ser capaces de cumplir la función del producto original. Esto sí, digamos, se acopla más a la idea que dije de el producto beta, ¿no? ¿Sí? Antes de la versión final. Y es interesante, y como pueden ver acá, la distribución está ligeramente marcada hacia los sistemas de grado industrial. ¿Por qué? Porque como se requiere que sea funcional, las características o las exigencias técnicas son mayores, las tolerancias, los ajustes. Entonces, suele ser necesario tener máquinas de mayor complejidad. No es tampoco la regla, porque también se pueden a veces fabricar estos prototipos funcionales en máquinas más simples, porque no se espera que tengan un largo tiempo de vida. Pueden durar simplemente algunas horas y es suficiente para probar el concepto, ¿no? Luego tenemos los prototipos no funcionales o cosmetic models, que básicamente son para mostrar la idea, el concepto detrás de algo, ¿no? Es cuando en la etapa inicial de desarrollo de un proyecto o de un producto, quieres mostrar cuál es el concepto, la idea general. Puedes utilizar equipos normalmente baratos. Por eso aquí puedes ver que hay un desbalance ligeramente mayor a favor de los de grado de escritorio, ¿no? Ahí podemos ver un ejemplo para educación, una impresión de una mano con todo este sistema circulatorio y alguna parte de los músculos y huesos mostrados ahí. Pero también se puede utilizar pues, para otro tipo de funcionalidades en las cuales requiere mostrar una idea o concepto. Luego tenemos sector educación, que en este caso está bastante sesgado hacia los equipos baratos, ¿no? Por ejemplo, en la Universidad del Pacífico tienen muchas máquinas, bueno, muchas no, quizá una decena o quizá algo más de máquinas de impresión 3D, pero que son muy económicas, muy básicas, pero que sirven para explicar el concepto a los alumnos de las carreras de tal universidad. ¿Por qué? Porque la idea tampoco no es generar tecnología alrededor de 3D, sino introducir a esta tecnología a sus alumnos. Por eso es que suele ser que en el sector educativo las máquinas baratas prevalecen sobre las más caras, ¿sí? En el sector herramental tenemos este tipo de aplicaciones como patrones y moldes, ¿no?
No sé si alguno de ustedes ha estado familiarizado con esto, pero cuando uno quería hacer, digamos, una matriz, primero tenías que hacer la copia del producto que quieres fabricar en cera, ¿no? Lo cual era un trabajo, o es un trabajo prácticamente artesanal, es muy complejo de hacer y toma mucho tiempo. Ahora lo que haces es imprimes esa máquina en 3D y luego a través de esa impresión construyes la matriz, ¿no? Entonces los procesos se hacen mucho más simples y ya no requieres de tanta habilidad artesanal, ¿no? La otra aplicación tiene que ver con plantillas, accesorios y guías, que eso básicamente son instrumentos de ayuda durante la fabricación, ¿no? Por ejemplo, en este caso son soportes para poder, digamos, sostener una pieza metálica muy grande, ¿no? Pero también puede ser para fijar algo, ¿no? En general, o también estos medidores de comparadores tipo un pasa no pasa, que te pueden servir para hacer control de calidad o algo parecido, ¿no? Bueno, y luego viene la parte del herramental metálico, siempre dentro del herramental. Aquí podemos ver un inserto de una cavidad de un molde, ¿no? De una forma brutalmente compleja, ¿no? Por lo que veo es para bastantes piezas que se están formando en una sola cavidad, ¿no? Y básicamente, pues, esos son impresos para lograr, digamos, características de funcionamiento mejoradas, ¿no? Voy a entrar más en detalle en esto cuando veamos uno de los casos de aplicativos. Tenemos nosotros y tenemos las piezas de uso final. ¿A qué me refiero por piezas de uso final? Son las piezas que, como en el caso de los aviones de Boeing, que van a ser parte regular de uso de una solución, ¿no? Como pueden ver, digamos, la parte de prototipos no son productos que van a ser consumidos por su consumidor final, sino productos previos, y el herramental son, digamos, componentes que van a servir para fabricar otros productos que van a ser, digamos, utilizados por el consumidor final, si quieres verlo así. Pero, como pueden ver, en estos end-use parts, la gran participación está sesgada hacia el grado industrial, lo cual es evidente y aplica el mismo concepto que expliqué respecto a los aviones. Como son equipos o repuestos que van a ser utilizados directamente en una máquina o productos, llámese una zapatilla, utilizado por una persona, requieren altos niveles de funcionalidad. Por lo tanto, tienen que ser fabricados en máquinas más complejas, ¿no? Vayamos a ese sector porque es interesante, ¿no? Tenemos aquí un ejemplo de partes de uso final. Tenemos acá un avión no piloteado que es fabricado enteramente en 3D. Tenemos ahí el ejemplo de Boeing de esta boquilla de inyección de combustible. Y tenemos también los álabes de unas turbinas, todos fabricados en impresión 3D, ¿no? Tenemos también las impresiones dentales, de las cuales hablamos hace un momento. Y también tenemos vehículos motorizados, ¿no? O sea, como pueden ver, son partes que van a ser componentes de productos que van a ser utilizados directamente por personas o consumidores finales, ¿sí? Y tenemos el sector de calzado como otro ejemplo. Y estos productos de consumo. Pero quiero que se enfoquen acá. Este es un buen indicador, porque si este sector de uso final comienza a crecer, es una buena señal de que la tecnología está logrando en el proceso de masificación. Les comento de que 3D Printing actualmente, si bien se están haciendo esfuerzos muy notables por romper esta idea, pero 3D Printing está más enfocado en productos de bajo volumen, ¿sí? No suele ser competitivo en alto volumen. ¿Por qué? Porque hay máquinas de producción en serie que son mucho más baratas. Llámese matrices, inyección de plástico u otros parecidos, ¿no? Pero pueden ver que hay una tendencia muy interesante en crecer este sector, lo cual te está diciendo que la tecnología cada vez más está rompiendo esta barrera y está haciendo posible que 3D Printing sea rentable y factible en productos de más altos volúmenes. Ok, movámonos ahora hacia los fabricantes de piezas, ¿sí? Los fabricantes de piezas este es un mapa que muestra la distribución de las máquinas de 3D Printing que han sido compradas entre el año 88 hasta el 2018, o sea, en ese periodo de 30 años, ¿no? Esto un poco para ejemplificar dónde están la mayoría de fabricantes, ¿no? Como pueden ver, el gran partícipe de esta tecnología es Estados Unidos, con 35% de las máquinas instaladas, ¿no? De la capacidad instalada de 3D Printing, ¿no?
pero muy cerca de ellos está China, bueno, no tan cerca, pero igual con una participación importante, China, Japón y Alemania, ¿sí? Estos nombres van a ser bastante comunes en la presentación. Y como pueden ver también, bueno, una triste realidad para nosotros que somos parte del hemisferio sur, esto es una tecnología de países avanzados, ¿no? No hay todavía países en vía de desarrollo que estén participando en este proceso de manera activa o liderando siquiera en su zona geográfica, ¿no? Lo cual es lamentable, pero esperemos que cambie en el futuro. Pueden ver la distribución por zonas. Básicamente Estados Unidos es el que lidera, pero Europa y Asia está muy cerca en participación de máquinas instaladas. Recuerden que estamos viendo a los fabricantes de pieza. Los fabricantes de pieza están distribuidos de esta forma, pero también los fabricantes de pieza compran las máquinas no solamente, o sea, muchas veces el fabricante de pieza también es el consumidor, como di el ejemplo de un Boeing, por ejemplo, que compra una máquina 3D para imprimir ellos mismos. Pero muchos de ellos compran máquinas 3D para brindar servicios a otras empresas, ¿no? Y este también sector es muy importante, porque es un buen indicador de cómo está creciendo y siendo introduciendo esta tecnología. ¿Cuál es la lógica? Cuando una tecnología inicialmente una empresa no puede pagarla. Entonces suele ocurrir de que un tercero compra la máquina y para rentabilizar le brinda servicios a muchas empresas porque genera economías de escala, de volumen. Entonces, si este sector crece de manera sostenida, significa de que la tecnología está introduciéndose cada vez más, ¿no? Y es lo que podemos ver acá, ¿no? Desde el año 2008, que era un sector de 400 y algo millones de dólares, ya superaron en 2018 los 4.000, ¿no? Que igual es un número bastante modesto en términos de economía, ¿no? Pero la tendencia está ahí, ¿sí? ¿Qué está pasando en este sector de servicios primarios? Las empresas, fabricantes de tecnología, que luego vamos a hablar tendido sobre ellas, ya que de una forma de empujar la introducción y mejorar su gama de servicios, está tomando dos estrategias. Están comprando estos proveedores de servicios primarios, llámese metalmecánicas, o también están iniciando sus propias operaciones, ¿no? Lo cual es interesante porque significa que los fabricantes se están integrando para hacer también, los fabricantes de máquinas están integrándose para ser fabricantes de piezas, ¿no? Y tenemos también el canal online, que les invito a ver, por ejemplo, esta página en Shapeways o cualquiera de esas que están ahí, que son portales donde uno y puede subir su diseño propio en un formato 3D, por ejemplo, algo diseñado en SolidWorks o un programa parecido, y el programa automáticamente te va a cotizar cuánto te costaría imprimirlo en 3D, o también tú puedes acceder a diseños que ya están en esos portales e imprimirlos. O sea, ya no tienes que hacer pues este trámite regular del canal tradicional, donde tú llamas por teléfono, pides una cotización, te atiende un representante de ventas, y normalmente esto es como para atender el mercado de empresas entre empresas. Pero el canal online está orientado a este mercado también, sobre todo empresas pequeñas, pero también muy fuerte orientado al canal del consumidor, ¿no? Hay temas bien interesantes, les invito a ver, ¿no? Por ejemplo, encontré hace poco, había unas piezas de ajedrez fabricadas en oro que valían $50.000 y también sus equivalentes en plástico que valían $1, pues, ¿no? O sea, hay para todos los gustos. Ya movámonos a los fabricantes de tecnología, ¿no? Que son los fabricantes básicamente de máquinas y servicios asociados alrededor de estas, ¿no? Respecto a los de grado industrial, de las máquinas que valen más de $5.000, esta es la distribución geográfica en el 2018, ¿no? Como pueden ver, los proveedores, los fabricantes, están básicamente no peleados, sino distribuidos entre China y Estados Unidos. Lo cual es interesante, ¿no? Porque nosotros vimos que las máquinas están básicamente en Estados Unidos y China tenía como un 10%, pero en la cantidad de empresas, China está muy cerca de Estados Unidos, ¿sí? Lo cual implica una tendencia, ¿no? De que China está tomando esta tecnología también muy en serio y sé que está parte dentro de sus prioridades estratégicas para ser líderes en el año 2035, si mal no recuerdo, ¿no? Es al menos la visión de China al respecto, ¿no? Pero tenemos también otros participantes importantes, como Alemania, Japón, ¿no? Italia también, ¿no? Pero, digamos, el sector básicamente es un sector de fabricantes de máquinas norteamericanos, chinos y alemanes, ¿no? Y algo también de japoneses.
Ya en este caso aparecen algunos países del hemisferio sur, Sudáfrica, Australia, ¿no? Lo cual es bueno y positivo, ¿no? Quiero que vean esta gráfica, que es un poco la evolución de la venta de máquinas, no de la cantidad de empresas, sino de las ventas de máquinas año por año a nivel global por país, ¿no? Para que puedan ver, por ejemplo, comenzamos el video. Pueden ver que el líder histórico de Estados Unidos sigue ahí, Israel también tiene mucha participación en ventas de máquina, Alemania, Israel crece radicalmente, luego se contrae y Estados Unidos vuelve a crecer y vuelve a ser el número 1. Esto tiene una explicación bastante simple, ¿no? Pero primero quiero que noten algo. A pesar de que China tiene casi tantos fabricantes como Estados Unidos, pero el volumen de ventas anuales que tiene es bastante menor, ¿sí? Lo cual significa que las empresas que están localizadas en Estados Unidos son bastante más exitosas que las chinas, en este sentido, o sea, porque logran mayor volumen de venta. Ahora, Israel sorprende, ¿no? Porque aparece pues como uno de los más grandes también en fabricación, en venta de unidades, pero esto tiene una explicación. Hay una empresa que es el líder actualmente en el mundo, pero ya por muy poco, se llama Stratasys, que es una empresa originalmente norteamericana, pero cuando se fusionó con otra empresa de capitales israelíes, decidió mover sus operaciones fiscales a Israel. Es por eso que se ve que Israel crece, pero realmente esa empresa es originariamente norteamericana, así que podríamos inclusive decir que la torta norteamericana es inclusive bastante mayor, ¿no? Ahora, veamos esta gráfica en términos de números, no tanto en forma geográfica, ¿no? Aquí pueden ver efectivamente Estados Unidos, que está un poquito estancado en 2010 y los primeros años. Luego Israel sube brutalmente por la mudanza de Stratasys. Y Estados Unidos nuevamente se recupera. Y básicamente se recupera por la aparición de un nuevo participante, que es el que vamos a ver ahora, y es el que está teniendo un crecimiento brutal, ¿no? Alemania siempre liderando también igual, y China en un estancamiento en los últimos años, pero también con una buena tendencia a crecer, ¿no? Veamos la participación de fabricantes. El más grande actualmente es Stratasys, que es el que se mudó de Estados Unidos a Israel. No ha tenido muy buenos resultados en los últimos años. Luego tenemos a Markforged, que es la empresa estadounidense que les digo que ha tenido un crecimiento exponencial, ¿no? Explosivo, y es la que ha vuelto, digamos, a poner nuevamente como número 1 en empresas en nivel de ventas a Estados Unidos, ¿no? Tenemos a 3D Systems, que es otra empresa clásica norteamericana, de las fundadoras de esta tecnología, estereolitografía, que no es muy usada, pero ellos fueron los pioneros de 3D printing, ¿no? Bueno, ellos y el MIT realmente, el fundador de esto creo que, si mal no recuerdo, es un profesor o una persona involucrada, o quizá un exalumno del MIT. Y en general, podemos ver también que hay empresas de Alemania que están bastante más bajas, ¿no? Pero en general es un mercado norteamericano, si podemos decirlo así. Los fuertes están en Estados Unidos, y lo cual no niega que hay buenas opciones en Europa también. Estas máquinas en promedio son bastante caras. El promedio es de 97.000, pero hay máquinas que bordean el millón. Y máquinas, y yo no creo que pueda conseguir una por menos de 50.000, ¿no? Y lo interesante es que, a pesar de lo que uno podría pensar inicialmente, aunque en la medida que la tecnología avance, los precios bajen, no es cierto. En este caso, los precios vienen aumentando en 2010. Pero esto explica por qué también, porque la tecnología de 3D printing está en una etapa de crecimiento explosivo, en donde cada año las características de las máquinas se mejoran, y por lo tanto el mercado no está priorizando el precio, sino está priorizando la funcionalidad. Y como hay más funcionalidad, lógicamente hay más precio. Cuando esta tecnología logre ya una etapa de madurez, quizá en algunas décadas, quizá las máquinas comiencen a bajar de manera más importante. Pero mientras que la tecnología sigue en pleno desarrollo, lo lógico es que esto acompañe con un aumento en los precios, ¿sí? Respecto a los grados de escritorio, ¿no? Pueden ver acá que también es una interesante señal que ha crecido también de manera muy, muy elevada, ¿no? Obviamente los volúmenes que se manejan acá de ventas a veces son muchos mayores, ¿sí? Podemos ver que el promedio de valor de precios son bastante más bajo,
O sea, no es broma lo que le decía, puedes literalmente pensarte en comprarte tu PlayStation 5 o tu impresora 3D, es factible eso. Yo prefería lo segundo. Y otro tema interesante de que probablemente tú puedes hacer con una máquina barata ahora lo mismo o algo muy parecido con una de las máquinas carísimas de hace 7, 8 años. Lo cual es muy interesante porque significa que cada vez más estas máquinas baratas tienen funcionalidades de las máquinas caras, ¿sí? Y de igual forma, el precio viene subiendo también en los últimos años, básicamente porque va mejorando en funcionalidades, ¿sí? Podemos ver aquí un comportamiento en esa escala logarítmica de las ventas anuales de ambos sectores, ¿sí? Como pueden ver, inicialmente el sector industrial es el que vende más unidades al año, pero ya por el año 2010 esto explota y se comienza a vender más unidades de escritorio, ¿no? Lo cual es lógico, porque inicialmente con una tecnología muy nueva, los que pueden pagarla son las empresas, no una persona común silvestre. Pero en la medida que estas bajan, y ya valían pues 5 o 4 mil dólares, cada vez más gente las compraba, ¿no? Y ahora básicamente pues es el sector que mueve más unidades anualmente. Veamos los nuevos desarrollos, que esto es un mapeo a marzo de 2019 de los desarrollos que había mapeado este informe, ¿no? De nuevas tecnologías alrededor de 3D printing, ¿no? Y esto es un indicador más o menos de hacia dónde puede mover la balanza del liderazgo de 3D printing en el mundo. Y bueno, al parecer, no hay nuevas noticias. Estados Unidos sigue liderando, es el país que tiene más proyectos e iniciativas, seguido por Alemania. China por algún motivo no, y Israel básicamente por Stratasys, ¿no? Entonces, lo que se avisora es que este mercado va a ser en el mediano y largo plazo, diría en la próxima década, va a seguir siendo un mercado liderado por los estadounidenses. Vámonos ahora hacia los productores de los materiales, ¿no? Quiero que vean esta gráfica de cómo ha evolucionado las ventas en millones de dólares de los distintos materiales que se utilizan en la tecnología de 3D, ¿no? Bueno, comenzaron con los fotopolímeros, que básicamente son polímeros que se solidifican, en el caso de 3D printing, con la acción de luz ultravioleta o luz visible, ¿no? Pero tenemos también polímeros en polvo, ¿no? Que vamos a luego entrar más en detalle de qué me estoy hablando, filamentos y metales, ¿no? Pero obviamente, ¿no? Si el mercado está aumentando, el mercado de materiales también lo va a hacer. Pero es importante notar algo. 3D printing va a ser más exitoso en la medida que pueda ser también, digamos, más exitoso imprimiendo metales. Porque son justamente los componentes de mayor valor agregado, de mayor precio, y aparte los que requieren mayor complejidad técnica. Entonces, en la medida que tú mejores la técnica para imprimir metales, todo el know-how del sector va a ir aumentando. Y es una buena señal que los metales también estén creciendo, ¿no? Veamos ahora en la distribución de ventas de materiales. Primero son los fotopolímeros. Como les dije, son básicamente materiales plásticos que reaccionan con la luz ultravioleta o la luz visible y se solidifican. Ahora, hay fotopolímeros que también pasan de líquido a gas, pero obviamente esos no son de interés pues, para el 3D printing, ¿no? Luego tenemos los polímeros en polvo, que básicamente son los materiales plásticos clásicos para los que están involucrados en el sector de inyección de molde, por ejemplo, el ABS, policarbonato, y etcétera, ¿no? Pero en este caso es su versión para 3D printing, que no es la misma versión para inyección de plástico. La granulometría es muy distinta, ¿no? Y por eso es que los precios son mucho más altos, son entre 20 hasta 100 veces más caros, al menos en 2018, ¿no? Luego, esta es una imagen de ejemplo, tenemos los filamentos, que básicamente son justamente en este proceso que vimos, ¿no? de Fused Deposition Modeling, ¿no? En el cual veías que había esta especie de hilos, de filamentos que eran alimentados, el filamento base, que era el elemento material base y el de soporte, ¿no? Y aquí es un tema interesante. ¿Por qué? Porque la ventaja es que como el filamento tú puedes mezclarlo con trazas de metal. Entonces puedes generar plásticos con propiedades mecánicas mejoradas, ¿no? Lo cual es bien interesante, porque por ejemplo aquí puedes ver una pieza que es fabricada de una mezcla de plástico con acero inoxidable para fabricar esa tubería,
o inclusive una prótesis para cubrir parte de un cráneo que ha sido pues afectado, ¿no? Esta tecnología es bien interesante. Y tenemos los metales, ¿no? Que vienen realmente ya la gama que actualmente existe es bastante amplia, ¿no? Yo diría de que el material que tú quieras lo vas a encontrar en su versión 3D printing, ¿no? Los procesos de fabricación son distintos, pero hay sinergias, o sea, las empresas que fabrican metales podrían también, las siderúrgicas podrían también meterse en este sector, pero muchas no lo hacen porque no es un sector atractivo para ellos todavía, a pesar de que los precios son bastante más altos, pero no hay volumen, ¿sí? Aquí los procesos que lideran son estos que le mostré de Power Bed Fusion, el primer proceso que le mostré, y otro que es, que es de deposición de energía directa, ¿no? Que vamos a ver un ejemplo más adelante. Ahora, otro tema interesante acá es de que, a diferencia de los procesos clásicos de fabricación de metales, ya sea por fundición o forja, acá tú tienes la capacidad de controlar desde la fabricación la microestructura, porque acuérdate que tú estás fusionando el metal, ¿no? O el polvo, por la acción de un láser u otro elemento que agrega calor. Entonces, en la medida que la tecnología aumente y tú puedas controlar de manera más fina este proceso de fusión, vas a poder controlar mejor la microestructura y por lo tanto de repente generar materiales que tengan propiedades mecánicas superiores. Actualmente las propiedades mecánicas en bruto, no con tratamientos térmicos posteriores, etcétera, lo de 3D printing en metales, es superior a la de una fundición, pero no es tan buena como la de una forja, ¿sí? Están en el intermedio todavía, ¿no? Y otros, como el binder jetting, ¿no? Que es el que le mostré también para que vean, ¿no? Es un proceso, pero bastante menos relevante, ¿no? Como pueden ver, básicamente son fotopolímeros, polímeros en polvo, filamentos y metales los que lideran el mercado, ¿no? Bien, respecto a los productores de materiales no metálicos, como pueden ver, no hay muchas noticias acá. Es un mercado básicamente, bueno, pero sí hay algo interesante. Aquí Alemania está al mismo nivel que Estados Unidos, lo cual implica de que podría decir que los fabricantes, los productores de materiales norteamericanos se han enfocado más de repente en los metálicos, que creo que lo vamos a hablar luego, ¿no? Pero también ya hay participantes como Brasil, ¿no? Que probablemente tiene un sector siderúrgico que puede fabricar también estos materiales, ¿no? Y los chinos algo menos, ¿sí? Y si vamos a los metálicos, podemos verlo justamente lo que decía. Estados Unidos lidera también de lejos, Alemania está ahí, pero da a entender que al menos a nivel de fabricación de materiales, Estados Unidos está más enfocado en los metálicos que en los no metálicos. Y esta es la distribución que pueden ver y es evidente, ¿no? En los no metálicos diría que es un mercado europeo y en los metálicos está más hacia Estados Unidos, pero Europa en su conjunto también, digamos, hace la pelea, ¿no? Bueno, hemos hablado de todos estos participantes y ahora voy a hablar un poco ya de la cadena de suministro y mostrarles un resumen de todo lo que hemos hablado, ¿no? Hablamos de los consumidores, explicamos quiénes son los que usan esta tecnología. Esta es la distribución de los distintos sectores que utilizan la tecnología. Pueden ver pues, que el industrial, el de vehículos y el aeroespacial son uno de los más importantes, ¿no? Luego, ¿qué están haciendo las aplicaciones? Básicamente pueden ver que el sector de prototipos sigue siendo muy importante, pero cada vez más el sector de partes de uso final toma importancia, ¿no? Entonces, no nos sorprenda que en el futuro esta torta se vaya más que nada para estas partes de uso final, porque justamente ese es el objetivo, para masificar esta tecnología, ¿no? Tenemos a los fabricantes de pieza, que están básicamente, hemos visto en Estados Unidos y distribuidos en Europa y Asia también, ¿no? ¿Y quiénes las usan? Los proveedores de servicio, que son los que compran las máquinas para brindar servicio a terceros, y los mismos consumidores, como empresas grandes como Boeing o la NASA, que compran sus máquinas para ellos mismos imprimir. ¿Cómo llegan los fabricantes de piezas a los consumidores? Llegan por el canal tradicional, el clásico de mandar un correo, orden de compra, contacto con un representante de ventas, normalmente de empresa a empresa, pero también por el canal online, ¿no? Como vimos hace un momento, ¿no? Que hay diseñadores de contenido 3D y también estas plataformas que te ayudan a imprimir, inclusive a usuarios, a consumidores finales como nosotros, ¿no?
¿Quiénes son los fabricantes de tecnología? Es un sector bastante oneroso, ¿no? ¿Dónde están? Están básicamente en Estados Unidos, Israel, y ya dijimos que Israel básicamente es Estados Unidos en este sentido, por ser estrátasis, y en menor partida en Europa y en Asia. Y los productores de materiales, básicamente son estos materiales, ¿no? Pueden ver fotomolímeros y los polímeros sí son los que lideran, y están distribuidos en esta composición, ¿no? Y otro sector del cual no hablamos es el de mantenimiento y otros servicios asociados, que también mueve regular cantidad de dinero, ¿no? O sea, por ejemplo, el mantenimiento de las máquinas, servicios de capacitación, seminarios, etcétera, ¿no? Vamos a ver un poco cuál es la economía de la manufactura aditiva. Les adelanto de que al 2018 este sector movía 10 billones de dólares, billones gringos, ¿no? O sea, 10.000 millones de dólares, ¿no? Que es un número interesante, pero es un número todavía bajo si comparas pues, con las economías de otras empresas, ¿no? De otros sectores. Pero ha venido creciendo de manera importante. Miren cómo cambia en el tiempo. El 2010 fue el año del despegue. Ahí comienza a crecer, la tendencia cambia, ¿no? Pueden ver que los servicios cada vez más o sea, comienzan a ser más importantes en la torta, se disparan más que las máquinas inclusive, lo cual es una buena señal, significa de que la adoptación de esta tecnología viene aumentando. Muy bien. Quisiera hacer un pequeño break para poder brindarle a Richard la palabra, ¿sí? Y él pueda un poco explicar sobre unos programas que estamos preparando. Richard, ¿me escuchas? Ok. Richard, no te podemos escuchar. Richard, no te podemos escuchar. Ahora sí. Estás habilitado, Ahora sí. Richard. Ya. Disculpa, Ok. no te había habilitado yo. Una pequeña observación. Revisa tu mensaje de WhatsApp, por favor, en estos Claro. minutos que me permites, ¿de acuerdo? Bien, Gustavo, muchas gracias por tu asistencia, por compartir el día de hoy con nosotros. Y efectivamente, de Comunidad Supply, Gustavo es un experto en temas de logística y justamente conversando con él hace unas semanas ya habíamos planificado hacer este webinar, ¿no? Sobre la implicancia de la impresión en 3D. Realmente lo que conocía era casi nada o nada, ¿no? Respecto a la información y cómo la industria de la impresión en 3D, cómo está desarrollándose, ¿no? Y creo que por lo que hemos visto, a partir de 2010 hay un parteaguas, ¿no? Donde esa industria comienza a movilizarse, ¿no? Y creo que los beneficios los vamos a ver contundentes en la segunda parte de la sesión. Es bastante atractivo como para poder desarrollar proyectos antes de comenzar a correr la línea de fabricación, ¿no? Y cualquier ajuste que tenemos que hacer en el proceso es hacerlo antes de, ¿no? Y es por eso que justamente países nórdicos, Europa, ¿no? Países nórdicos, Estados Unidos y la India, ¿no? Tienen estos tipos de soluciones, ¿no? Y lamentablemente aún todavía no se ven, haciendo un poco resumen de lo que comenta Gustavo, hay soluciones como esto en Latinoamérica, ¿no? Ni siquiera en Brasil todavía se ve. Efectivamente, un poco Gustavo también nos acompaña en unas propuestas que tenemos nosotros para ustedes, que es parte de justamente las iniciativas de ofrecer estos webinars. Nosotros como Comunidad Supply Chain tenemos dos propuestas de momento del mercado. Ya sacamos hace un momento, hemos lanzado un programa de logística, KPIs y de gestión el 25 de julio. Están invitados igual para poder sumarse a las siguientes cursos libres, de forma libre, o inclusive hasta el día de hoy, inclusive esta semana pueden tomar el diplomado, el programa de logística, porque todos los cursos son online por Zoom y son grabadas clases, ¿no? Para luego el estudiante pueda revisar, ¿no? Le proponemos toda esta lista de temas que tienen que ver con la parte de producción, la parte de gestión de almacenes y temas de SAP. O sea, hay dos cursos de SAP. Y bueno,
con Johnny Pacheco, un experto en temas de Power BI, en temas de Excel, dashboard. Hacemos todo un manejo de Balance Scorecard, en este caso para alta gerencia, ¿no? Y el segundo programa que hemos lanzado es el programa internacional de especialización en gestión de la producción y PSP, donde justamente Gustavo es uno de los docentes, parte del staff de la comunidad Supply, a través de Lehman Analytics, que es nuestro partner en temas de consultoría. Y me olvidaba antes de esto, por favor, Uberfi es nuestro partner también asociado. Justamente es una app desarrollada para, a través de hacer las soluciones de entrega de mercancías, entrega de pedidos, ¿no? Para las tiendas, ¿no? Donde tenemos que hacer pedidos, desarrollada por Kevin Escudero, quien tuve el agrado de ser su profesor en la universidad, en la uni, y justamente es nuestro partner en esta propuesta de webinar, ¿no? Que nos ha ayudado en desarrollar toda esta propuesta. Y segundo, y para continuar con esta propuesta del programa internacional, tenemos pues a Jorge Baños, un experto en temas de Unicom, Johnny Pacheco, Jesús Panduro en temas de especialización, en temas de SAP, porque también en este programa internacional vamos a llevar SAP, básicamente PSP, planificación de control de la producción, pero en SAP en este caso. Y quien le habla, vamos a ver la gerencia de producción y PSP, un poco la parte macro, y la parte de gestión conductiva, operativa y producción esbelta. Nuestro experto invitado internacional es Gustavo, ¿no? Quien hace su doctorado en una universidad en Australia. A ver si me ayudas a pronunciar correctamente el nombre de la universidad. Deakin University. Ah, caramba. Ok, de acuerdo. Este nuevo programa inicia el 20 de agosto, así que nos faltan 2 semanas, estamos en ya toda la matrícula, y nos gustaría que se sumen, ¿no? Y compartir en este caso información nueva, novedosa, como justamente Gustavo nos hace llegar el día de hoy. Los horarios, contactos están ahí, para que nos puedas buscar. Y finalmente, para continuar nuevamente con la presentación de Gustavo, es Johnny Pacheco, una propuesta que también él hace de manera individual, que forma parte justamente de la comunidad de Supply. Él ofrece clases de entrenamiento realmente muy bueno en temas de Power BI y estos reportes que puede hacer usted, ¿no? Y creo que son de alto impacto para su gestión, ¿no? Dejo ahí sus contactos para que nos puedan seguir y, bueno, ubicarlo, ¿no? Y nuevamente agradezco a Gustavo por este tiempo, a Uberfi, desarrollado por Kevin, por justamente esa propuesta interesante de ayudarnos en esta iniciativa. Así que nuevamente, Gustavo, gracias por tu tiempo. Dejo de compartir y te devuelvo la pelota. Muchas gracias, Richard. Sí, es una experiencia muy interesante. Espero que la presentación vaya siendo de su agrado. Bueno, vamos a retomar la presentación ahora. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Me confirmas, Richard? Correcto, sí, así es. Déjame solamente ocultar esto de acá. Perfecto. Bien, ahora vamos ahora les voy a explicar un poco mi análisis de las implicancias operativas de esta tecnología, ¿sí? En la cadena de suministro y en las operaciones. Voy a ocultar esto mejor. Ok. Estas implicancias las voy a explicar desde un punto de vista de ciclo de vida del producto, ¿sí? Como saben, la gran mayoría de productos, ¿no? Pensemos en un repuesto, ¿no? Primero es diseñado. Una vez que es diseñado, este producto tiene que ser trasladado, ¿no? Probablemente las materias primas con las cuales van a ser fabricadas, luego tiene que ser manufacturado, va a ser almacenado, luego enviado al consumidor final. Este consumidor final lo va a usar, ¿sí? Va a gozar de este bien por un tiempo, y cuando acabe el ciclo de vida lo va a tener que disponer, ¿sí? Que puede ser, pues, podría hasta reciclarlo, también podría, pues, ya simplemente desecharlo, ¿no? Entonces vamos a ver que esta tecnología tiene implicancias a lo largo del ciclo de vida, ¿sí? Y algunas son muy obvias, pero otras no. Y hago énfasis en esto, ¿por qué? Porque muchas veces se suele creer, o yo he visto mucho ese sesgo, sobre todo en profesionales, colegas míos como ingenieros mecánicos, gente que está muy orientado al lado de la técnica, de creer de que el 3D printing es un tema revolucionario en la tecnología en sí, o sea, en los aspectos técnicos.
pero realmente su impacto fuerte es en cómo cambian los modelos de negocio, que es lo que vamos a ver ahora en esta parte de la presentación. Comenzamos con la parte de diseño. La primera implicancia tiene que ver con la habilidad de hacer diseños complejos. Como pueden ver ustedes acá, una comparación un poco burda y forzada de repente, pero en una fabricación tradicional, para tú fabricar ese inserto de un molde, tú podrías iniciar desde un cubo base, ¿no? Que puedes comprarlo así. Pero el problema, tú tendrías que hacer muchos procesos. Tendrías que probablemente utilizar un centro mecanizado, y si no tienes eso, quizá no, un torno, una fresadora, muchos equipos realmente involucrados en la fabricación de este componente, y se vuelve muy tedioso, ¿no? En el caso de la manufactura aditiva no es así. Para ellos, para la manufactura aditiva, fabricar un cubo, como pueden ver, burdo, recontra simple, es prácticamente lo mismo que esa pieza compleja, en términos muy similares. ¿Por qué? Porque para 3D printing la forma no es un problema. Para 3D printing el trabajo tiene que ver con el número de capas, ¿sí? Las formas no es un reto muy difícil de sortear. Por lo tanto, el proceso se simplifica, y esto permite a los diseñadores que puedan tener más grados de libertad para no restringir sus diseños, ¿no? Y esto tiene unas implicancias que vamos a ver más adelante, pero la primera implicancia sería que el diseñador no está tan restringido. Tiene más grados de libertad para dejar su creatividad volar. Luego, tiene que ver con la velocidad hacia el mercado, el speed to market, ¿no? Ya que esta tecnología nos permite tener diseños complejos, cuando uno está haciendo un diseño, no sé si a ustedes les ha pasado, si han estado involucrados en esto, a mí me ha pasado, uno tiene que hacer muchas iteraciones. O sea, hablemos de un molde de inyección. Estoy diseñando un inserto, los canales de refrigeración, ¿no? Entonces, hago un primer diseño, lo fabrico, ese proceso de fabricación es muy complejo, ¿no? Pruebo y no me funciona. ¿Qué hago? Nuevamente diseño y vuelvo a iterar una y otra vez. El problema es que cada iteración me toma literalmente semanas, quizá una semana en el mejor de los casos, si es algo simple. Pero en 3D printing no. Yo podría imprimir, inclusive en simultáneo, varios modelos, ¿sí? Hacerlo de manera muy rápida y luego poder decidir cuál va mejor, y luego ir iterando de manera más rápida y de repente fabricando de un día para otro un nuevo inserto. Entonces, esa facilidad, velocidad en los prototipos, te genera de que tu diseño de producto, en vez de ser varios meses, podría reducirse en pocos meses, ¿sí? Entonces, esta es una gran ventaja de 3D printing. Luego tiene que ver con la customización. ¿A qué me refiero? Ya que el diseño complejo no es un problema, los diseñadores tienen menos beneficio para estandarizar. Antes el paradigma del diseño, ¿cuál era? Estandarización. Que todo se parezca, ¿para qué? Para generar eficiencias, ¿no? Entonces, eso restringía mucho la capacidad de generar diseños novedosos, ¿no? Pero aparte, 3D printing tiene una característica importante, que es muy efectivo para lotes pequeños, ¿sí? O sea, en lotes muy pequeños, de bajo volumen, donde inyección es carísimo u otros procesos son muy caros, 3D printing es altamente rentable. Entonces, ¿qué te permite eso? Customizar, ¿no? Podrías, pues, es como ocurre, por ejemplo, en el sector del calzado con 3D printing. Te pueden hacer una zapatilla a la medida de tu pie, totalmente anatómica, ¿no? Cosa que no podrías hacer, pues, en otros procesos de fabricación de manera rentable. Luego tienes menos componentes. Miren este ejemplo. Este es un ducto en el diseño tradicional, en el método tradicional. Para hacer ese ducto tienes 3 piezas, las cuales tienes que ensamblar, tienes que luego ajustar con pernos, y en 3D printing es una sola pieza. Entonces 3D printing permite reducir la complejidad de la fabricación. Y los que están involucrados, al igual que yo, en el mundo del mantenimiento, saben que a mayor cantidad de piezas, ¿qué significa? Más probabilidad de fallar, ¿sí? Menos componentes, más confiabilidad. Y también, aparte que te reduces mano de obra en el ensamblaje, inventarios y muchas otras cosas más que vamos a ver. Pero sobre todo el mantenimiento es mucho más simple, ¿no? Entonces, esto implica tener menos componentes. ¿Qué más en el diseño? Bueno, y quiero volver a esto. Y si hay menos componentes que diseñar, el diseño se vuelve más fácil.
porque ya no tienes que estar calculando pues que el perno, cuánto tiene que ser de grado, estandarizar que los pernos sean iguales. En vez de diseñar 3 piezas, diseña solamente una. Es mucho más acelerado también. Volvamos a la propiedad intelectual. Normalmente el método tradicional depende, el know-how depende de 3 factores. Del producto en sí, o sea, por ejemplo, quiero volver en el tema de inyección de moldes, ¿no? Si vas a fabricar una tapita, ¿no? Esa tapita, el producto tiene un know-how. El diseño, la forma, ¿no? Todo eso para que cumpla una buena funcionalidad. Pero aparte, tú solamente brindando la tapita, no estás brindando todo el know-how. ¿Por qué? Porque detrás de esa tapita hay un proceso de inyección que es complejo, que tienes que aprender a regular y es muy difícil de manejar. Y aparte, tienes el tooling, que son la moldura. Y para darles una idea, la fabricación de la moldura es tan o más compleja, quizás hasta más que el mismo diseño del producto. Entonces, si yo te brindo el producto en físico, te estoy brindando de alguna forma la ingeniería del producto, pero no tienes ni la del proceso ni del tooling. Por lo tanto, mi propiedad intelectual está más cubierta. Ya, en 3D Printing no pasa eso. En 3D Printing, si tú brindas el diseño en CAD y indicas el material, estás prácticamente dándolo todo. ¿Por qué? Porque el proceso, si bien implica un proceso de regulación, es bastante menos complejo, ¿sí? No hay tanto proceso de regulación, no hay tanta complejidad. Es bastante simple, ¿no? Si lo comparas con procesos tradicionales, ¿no? Y el tooling no hay, porque no necesitas molduras. Simplemente una máquina 3D Printing que te sirve para esa etapa y para otras más. Entonces, este es un problema, porque si tú obtienes el dibujo en CAD, ¿no? Ya estás brindándole prácticamente todo el diseño, ¿no? Y esto genera, pues, no solamente problemas por mantener la propiedad intelectual, sino también en términos de responsabilidad, ¿no? O sea, no sé si han visto noticias, pero ya hay diseños que tú puedes entrar en internet de fabricar pistolas en 3D printing, ¿no? Entonces, ¿cómo manejas los temas de responsabilidad? ¿Quién es responsable del uso de esto? ¿El que publicó el diseño, el que lo imprime, el que la usa? Es bien complejo. Y este es un reto que tiene que trabajarse en conjunto con digamos, con la parte legal, ¿no? Ahora movámonos a la manufactura y la logística. Tenemos la utilización del material. Este es otro aspecto bien interesante. En el sector tradicional, si yo quiero fabricar ese manifold hidráulico, tengo que tener un bloque base que voy a tener que sacarle material, sustraerle. Por eso se llaman tecnologías sustractivas, ¿no? Puede tener que ponerlo en una fresadora, hacerle huecos pues con un taladro, ¿no? Después rectificarlo, etc. Y es complejo y de repente, del 100% del material que yo compro, finalmente la pieza termina siendo, bueno, en el manifold de repente un 80%, pero en otras piezas puede ser hasta un 30% o menos inclusive. Entonces, pero en 3D Printing no. En la manufactura aditiva, tú tienes el polvo y casi todo el polvo se convierte en la pieza, porque tú no tienes que rellenar, es aditivo. Entonces, la utilización del material es muy eficiente, ¿sí? ¿Qué más? El reciclado y reuso. El material que ya ha sido fusionado y quedó, por ejemplo, cuando ya hiciste el acabado final, quedó como un polvillo, lo puedes volver a reutilizar, lo reciclas. No reutilizar, reciclarlo. Y el material que quedó en la cama, sin fundir, lo puedes volver a alimentar a la cama, a otra cama nuevamente. Entonces genera mucha eficiencia de uso de material. ¿Qué más? Menos pasos en el proceso. ¿Se acuerdan de que teníamos menos componentes en el diseño? Si tienes menos componentes de diseño, ¿qué significa? Que voy a tener menos pasos en el proceso. En vez de tener un torno, una fresadora, una rectificadora, un taladro, un cepillo, un centro mecanizado, un torno CNC, lo que sea, ¿no? Necesito una máquina de impresión 3D, nada más. Todo se simplifica a un solo proceso, ¿sí? Lo cual es bien interesante. Quiero hacer el disclaimer decir la salvedad de que 3D Printing aún tiene dificultades en lograr acabados superficiales muy buenos. Por lo tanto, de repente un proceso rectificado o de pulido manual no va a ser reemplazado por 3D Printing todavía. Pero muchas veces también en el sector tradicional tampoco lo es. Así que no hay mucha diferencia. Flexibilidad mejorada. Ya que tenemos menos pasos en el proceso, si me llega una nueva orden,
Es más fácil porque en vez de cambiar múltiples procesos, sus planes de producción solamente lo hagan uno. Pero hay otro tema interesante, ya que utilizo menos herramental, ¿no? En vez de tener unos moldes que pesan media tonelada o varias toneladas, que me puede demorar entre 30 hasta 2 horas en su cambio de formato. En este caso, el 3D printing no. El cambio de formato es básicamente, si usas el mismo material, muy fácil. Y si no, tienes que cambiar la cámara de material y luego subir al programa CAD, que se sube en segundos. Y ya, comienzas a imprimir. El proceso puede demorar segundos, literalmente, o pocos minutos. Entonces, esa combinación genera de que los procesos sean más flexibles. Descentralización. Esta es una mala noticia para nuestros amigos de China, que quizás por eso explica que no están tan metidos en esto, ¿eh? Pero bueno. El paradigma actual de la fabricación tiene que ver mucho con la economía de escala, ¿no? ¿Qué tienes? Vas a un lugar, voy a poner un ejemplo, China. ¿Por qué? Porque ahí hay muchas materias primas, muchas empresas, muchos servicios asociados, tienes y mano de obra barata. Y lo que haces es fabricar en China o en la India o en Asia volúmenes altísimos para generar economías de escala y luego que eso se mueva a todo el mundo, ¿sí? Con 3D printing eso ya no es tan cierto, ya que la economía de escala ya no es un factor tan relevante, ¿sí? Tú puedes fabricar en el mismo país de consumo, lo cual, ¿y por qué se da esto? Porque tú generas economía de escala, en el sentido de que si tienes varias piezas que consumen el mismo material, para ti compras un solo material, y la compra de esa materia prima es mucho más eficiente. En vez de comprar una barra cuadrada de acero, una barra redonda, una plancha, o otras presentaciones de acero, o un perfil, simplemente compras el polvo, y ese polvo te reemplaza 5 tipos de presentaciones de metal, ¿sí? Lo cual es muy ventajoso y genera economía de escala. Pero no solamente escala, sino un alcance. Y alineado a lo que decía también, si tengo piezas muy distintas, pero que consumen el mismo material, hasta las puedo fabricar al mismo tiempo, como van a ver en un ejemplo posterior que voy a mostrar. Por lo tanto, se generan economías también por el hecho de fabricar cosas distintas que usan el mismo material, lo cual no ocurre en el proceso tradicional. Aparte, es más fácil de transportar. En vez de transportar 100 kilos de acero, de los cuales solamente voy a usar 30, en 3D printing transporto 30 kilos, o 32, pues ya. Pero hay mucha eficiencia en la energía, en el transporte, ¿no? Y lo otro es que necesito menos gente. En vez de tener un operador de varias máquinas, tengo simplemente un operador de una máquina de 3D printing. Y ya no tengo ensamble, porque es una sola pieza. Entonces me ahorro gente. Y si me ahorro gente, ya el driver del costo de mano de obra no es muy importante. Por lo tanto, estoy menos tentado de irme a un lugar muy lejano y puedo fabricar en mi lugar de origen, ¿sí? Esto es un tema muy potente. Y a medida que la tecnología mejore, esto va a ser, puede ser un cambiador de negocios brutal, ¿no? La comoditización. Ya que los diseños complejos no son un problema ahora, fabricar una pieza como un rectángulo, ¿no? Y fabricar una pieza muy estricta, muy como ese manifold hidráulico que está en la imagen, ¿no? En términos reales, si tiene el mismo volumen, es prácticamente lo mismo. No genera mayor complejidad en 3D printing. Por lo tanto, se tiende a comoditizar. Entonces, no sorprenda que si esta tecnología aumenta, mañana más tarde, cuando vayas a una metal mecánica, así sea lo más complicado que vas a fabricar, todo te coticen por kilo de material. ¿Por qué? Porque la forma no va a importar mucho, ¿sí? Y menos inventarios, ya que tenemos menos componentes, ¿sí? Por lo tanto, menos componentes que almacenar, menos SKUs. La forma es menos relevante, ¿sí? Y tenemos un rendimiento mejorado, o sea, tenemos menos material en uso. Eso implica menos inventarios. Entonces, ¿esto qué significa? De que podemos ahorrarnos dinero movilizado, espacios en almacenes, menos manipulación, menos todo, ¿no? Entonces, es una gran ventaja de esta tecnología. Y una incógnita para mí, que algunos autores dicen que no, que va a mejorar la complejidad, pero para mí es una incógnita. Complejidad en términos de cadena de suministro se entiende por qué. Por la cantidad de empresas o entidades que están involucradas en la cadena o la cantidad de productos o materias primas que se utilizan. Mientras más sean estas, se dice que la cadena es más compleja, ¿sí?
Lógicamente, hemos hablado de que un solo material en polvo reemplaza bastantes presentaciones de materiales en metal, por ejemplo, ¿no? Lo cual es cierto. Pero, como dije, hay ciertas limitaciones. No, es poco probable de que una metal mecánica pueda solamente, o sea, salvo que se especialice, ¿no? Pero si es una multipropósito que atienda a las industrias con solamente 3D printing. Normalmente lo que va a ocurrir es que una empresa va a requerir tener 3D printing y también el tradicional al mismo tiempo, al menos por la próxima década de repente. Entonces, ¿qué significa? No es que vas a dejar de comprar esos fierros. Vas a comprarlos todavía, pero en menor cantidad, pero aparte ahora tienes que comprar los polvos de material y las máquinas y el servicio técnico. Entonces, lo que yo creo es que en mediano plazo y en el largo plazo, diría los próximos 5 años, la complejidad, si es que no aumenta, por lo menos se va a mantener. No creo que disminuya. Pero si la tecnología despega, estoy seguro que va a disminuir la complejidad. Y el nivel de servicio, ya que tenemos un proceso más flexible, que es capaz de adaptarse mejor a las necesidades del mercado. Estamos descentralizados. ¿Qué significa? Tenemos nuestra planta en Perú, ya no en China. Y que nuestra velocidad de diseño es mucho mayor, significa que podemos servir mejor al cliente, ¿no? Pensamos en el COVID, ¿no? Lo que ha pasado ahora, ¿no? Nos hemos dado cuenta de que depender mucho de un solo país no es bueno. Y hemos comenzado a experimentar faltas de muchas materias primas. ¿Por qué? Porque China fue el primer país afectado, ¿no? Entonces, si esto estuviera descentralizado, no sería así, porque gran parte de la manufactura estaría en el lugar de consumo, ¿no? Y eso generaría respuestas más ágiles ante estos eventos, ¿no? Obviamente con sus limitaciones, pero sería mucho mejor que ahora. Pues vámonos ahora al uso. La primera implicancia tiene que ver con menos dependencia OEM, ¿no? ¿Qué significa? Si es que la propiedad intelectual se retiene de manera más difícil, significa, y les ha pasado a ustedes seguramente, algunos que están en mantenimiento como yo, a veces tienes máquinas tan viejas que el fabricante deja de existir o el fabricante deja de darte soporte y ya no te venden las piezas originales. Entonces, ¿qué te queda hacer? Un proceso de reingeniería que es complejo. En este caso, va a ser complejo, pero al mismo tiempo un poco más fácil que en el método tradicional. ¿Por qué? Porque como dije antes, el know-how depende más de la forma y el material. Yo con caracterizar bien el material y tener la forma, ya tengo el diseño. Entonces puedo fabricar mi pieza original sin depender del fabricante que ya no me está dando servicio técnico. Efectividad mejorada. Esto para mí es diría que es la principal característica o el principal beneficio del 3D printing. Pensemos en esa cavidad, ese inserto de moldura. Pueden ver que tiene dentro cavidades de enfriamiento, ¿no? Que entra agua normalmente por ahí, ¿no? Esas cavidades, esa forma que ustedes ven tan estricta, tan exquisita de curvas, todo, en un proceso tradicional es imposible. No se puede hacer eso, es inviable. O sea, no se puede hacer simplemente. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Agujeros burdos, bruscos, para enfriar lo mejor que puedas, ¿sí? Y por eso es que finalmente no puedes a veces optimizar los procesos de inyección de plástico, por ejemplo, ¿no? Pero con 3D printing no. Puedes hacer los canales de inyección como te dé la gana. Y eso va a optimizar el enfriamiento y por lo tanto va a mejorar la velocidad del proceso, lo cual genera productividad y genera un beneficio económico brutal, ¿sí? Entonces, para mí, si es que 3D printing en tu aplicación genera una efectividad mejorada, o sea, que va a ser mejor que la pieza en 3D printing, va a desempeñar mejor que la pieza tradicional, más que fijo que ni la pienses, va a ser rentable, ¿sí? Otro tema es la eficiencia mejorada, como el caso de estos álabes, ¿no? Estos álabes, ya que la forma no es un problema, puedes hacerlos de la forma más exquisita y finalmente generar una mejor transmisión de energía, ¿no? Y eso genera eficiencia mejorada, ¿no? Y eso también, si tu proceso, no mejora su productividad, pero sí mejora su eficiencia, también es un indicador de que es muy probable que 3D printing sea una buena opción para tu aplicación, ¿no? Y menos inventarios, pero no en el lado del fabricante de la pieza, sino del que usa la pieza. Si mi proveedor es más confiable, está en mi mismo país o mi misma región, es muy rápido en generar nuevos diseños y tiene un proceso simple que reacciona rápido,
¿cuál es mi respuesta natural como cliente? Me tengo que cubrir menos. Puedo tener menos inventario de seguridad o hasta nada y trabajar simplemente con un just in time, ¿no? Entonces, esa es una gran ventaja para el consumidor final, que puede tener menos inventario. Y finalmente, la exposición, que básicamente lo he resumido en remanufactura. Este es un proceso al que le dije, es el de deposición directa de energía, que básicamente trabaja con una especie de soldadura, donde tú estás aportando el material y fusionándolo hoy mismo, pero obviamente con un control de la temperatura y de la zona afectada por el calor mucho más fina, que hace que esta pieza se comporte mejor que una pieza soldada, ¿no? Yo tenía en una industria donde trabajé en el vidrio que recuperar creo cada 3 meses un helicoide muy parecido al que muestra en la foto, y lo hacíamos con soldadura, y ya no era lo mismo, no era igual, te sacaba de problemas, pero con este proceso prácticamente puedes darle una segunda vida con características muy similares a la pieza original, ¿sí? Y eso sería el resumen de las implicancias que esta tecnología genera en la cadena de suministro y las operaciones. Voy a moverme rápidamente ya hacia la última parte de la presentación, que tiene que ver con la estructura de costos de la manufactura aditiva. Vamos a comenzar con el modelo de costo. Una primera aproximación, quiero que noten primero, y permítanme poner mi puntero en láser, si lo ven. Este es un estudio que hizo estos investigadores. Esta curva de costo tiene que ver con el proceso de inyección de moldes. Como pueden ver, en el rango que está mostrando el número de partes, el proceso de inyección de molde no es tan rentable. ¿Por qué? Porque la moltura es cara. Una moltura no te baja de $30,000, $40,000 en China, Taiwán, y en un país, pues Portugal, Canadá o Estados Unidos o Europa en general, quizás 100,000. Entonces, es muy caro para fabricar pocas unidades. Es rentable para muchas. Entonces, este es el reino del 3D printing, donde, al menos en plástico, donde el injection molding no es rentable, 3D printing es muy rentable, ¿sí? Una primera aproximación hicieron estos dos investigadores diciendo, y este es el paradigma que todo el mundo dice, cuando hasta con gente de mucha experiencia en el sector, creen que 3D printing el costo es constante, que da igual hacer una unidad que 100, y eso no es cierto, ¿no? Una segunda aproximación es esta, que es la que hicieron estos Rufo and Hague, en la cual efectivamente inicialmente hay un costo alto para cuando son pocos decenas de unidades, pero rápidamente el costo baja y se estabiliza, a diferencia de inyección, ¿sí? Lo cual es una gran ventaja, pero no es igual al paradigma anterior. Pero aparte le encontró de que no es una curva pues fina, sino es un serrucho. ¿Y por qué se da eso? Si ustedes se recuerdan, en las imágenes que les mostré, tú tienes una cámara cuando imprimes, ¿no? Cuando imprimes de polvo. Y este polvo tú puedes meter una cantidad limitada de piezas. Cuando tú tienes que fabricar la siguiente pieza que ya te obliga a tener 2 camas en vez de una, tus costos aumentan automáticamente, ¿sí? Pero no solamente eso. Cada vez que tú pones piezas, diseñas para fabricar piezas en esa cámara que te implican hacer una pasada más de láser, eso también implica más costos. Por lo tanto, cada subida que pueden ver en el serrucho tiene que ver con la incorporación de una nueva cama o de una nueva capa, ¿sí? Pero como pueden ver, ese efecto serrucho se mitiga con el volumen. Y ya en este caso, cuando hablas en el orden de diría 3,000 unidades, ya podrías decir que estás en el orden óptimo de costos. Cosa que usted puede ver que Injection Molding lo genera recién cercano a los 20,000, pero con un nivel de costo muchísimo más bajo todavía. Entonces, ¿cuál es el reto? Que hace que 3D Printing baje sus costos para que sea más competitivo con Injection Molding, ¿sí? Estas son fórmulas que puse nada más como referencia, no es mi intención explicarlas. Este es otro estudio que lo que les mostraba el efecto de combinar piezas. Pueden ver ahí un seguro de un resorte y una pieza que le llaman una consola central, ¿no? Como pueden ver, la consola central es más o menos unas 15 veces el volumen de la otra pieza, o sea, es bastante más grande, ¿sí? Como pueden ver, en la primera curva que pueden ver es la que sigue este serrucho, es la estrategia de fabricar toda una cama llena de solamente el spring clip, o sea, solamente del seguro de resorte, ¿ya? Y la otra curva que pueden ver, ¿sí? Abajo, es la curva en la cual tú fabricas 2 consolas grandes
Y en los espacios libres de las cámaras, fabrica los seguros de resorte. ¿Y qué pasa? Como pueden ver, el costo baja enormemente. ¿Por qué? Porque si tú fabricaras solamente la consola sola, ¿sí? Se generarían muchos espacios libres en la cámara. Pero cuando tú pones la consola sola y en los espacios donde no está la consola pones un montón de estos clips, generas eficiencia en el uso cúbico de la cámara y por lo tanto los costos bajan. Y esto genera de que el efecto serrucho, que si bien se da, pero está muy poco marcado, ya no sea tan importante, ¿no? Entonces, otra lección. Si puedes mezclar piezas para mejorar tu capacidad cúbica, es una excelente opción. Vayamos a algunos casos para cerrar. Este es un caso de una empresa que hace pruebas aerodinámicas para carreras de autos, ¿sí? Pueden ver que es por la Fórmula 1 inclusive. Este autor hizo un análisis con un diseño muy parecido al que yo le presenté para mostrar las implicaciones. Y en este caso encontró, por ejemplo, que el desarrollo del producto era optimizado, ¿sí? ¿Por qué? Porque el acabado superficial y las tolerancias dimensionales mejoraban respecto al proceso anterior, que era básicamente un proceso de molduras, ¿no? Y aparte, la preproducción, o sea, llámese, en este caso, la eliminación de los moldes y herramental, mejoró. Y esto en conjunto hizo que el precio de la fabricación de estos dummies, si quieres llamarlos, para pruebas aerodinámicas, baje de 10.000 euros a 3.500 euros, lo cual es un ahorro brutal, ¿no? Pero no solamente eso, porque finalmente estás en Fórmula 1 y el sector de Fórmula 1 paga capricho. O sea, es un sector que paga muy bien, muy rentable, entonces, digamos, no le mueve mucho la brújula ahorrarse 6.500 dólares, ¿no? No le mueve mucho, realmente. Pero sí le mueve mucho la brújula esto, el lead time, o el tiempo que demoraba este proveedor en fabricar una de estas piezas para las pruebas, antes era de 8 semanas. ¿Qué significa? Si Ferrari quería probar una nueva estructura y se lo mandaba a este proveedor se la tenía lista en 8 semanas. Y en Fórmula 1, pues, la optimización y el tiempo es oro. Pero ahora no, ahora es en 1 o 2 semanas, lo cual es brutal, porque pueden probar muchas iteraciones para lograr diseños óptimos más rápido. El segundo caso son para piezas de repuesto de bajo volumen para esta máquina de hilado, ¿sí? Entonces, el investigador hizo un ejercicio parecido y encontró que en el caso de la logística de entrada, los inventarios de estos repuestos se reducieron enormemente porque ya no era necesario tenerlos fabricados, sino simplemente imprimirlos cuando se requerían o tener inventarios muy bajos, ¿no? Y que el lead time de reprovisionamiento se redujo de 4 semanas a 1 semana, ¿no? Y aparte, por el lado de la preproducción, al igual que en el caso anterior, se eliminó el herramental requerido para la fabricación de las piezas, ¿no? Por el lado de la producción, o sea, ya el proceso en sí fue desventajoso. ¿Por qué? Porque si bien, como eran partes de muy bajo volumen, no eran suficientes para que la empresa, comprando su máquina, ¿sí?, pudiera rentabilizar los costos. Entonces, ¿qué pasaba? Con utilizaciones de 4 o 7%, no es rentable. Y el veredicto final fue que, en este caso, no vale la pena. Estos son los costos que se hallaron, e inclusive, él simuló qué pasaría si es que las máquinas, la demanda fuera tan alta que cubre el 100% de la capacidad. Ni siquiera el 100% de capacidad es mejor que en el mercado tradicional. Porque, bueno, debe haber particularidades de por qué estas piezas no son tan rentables, ¿no? Pero como pueden ver, no siempre 3D printing es, pues, la opción, ¿no? Este tercer caso es un viejo conocido. Es un molde para inyectar jeringas, ¿no? En este caso, el desarrollo del producto fue mejorado, ¿no? Los canales de enfriamiento complejos permitían más libertades a los diseñadores para optimizar los diseños, ¿no? La preproducción también fue mejorada, menos herramental. No sé si ustedes saben, pero para poder fabricar estos insertos, tú lo haces con electroerosión, ¿ya? Y para hacer electroerosión, tú tienes que hacer la forma que estás viendo, pero invertida en un herramental para luego hacer electroerosión sobre el material que vas a hacer. Hacer ese herramental es muy complicado y es caro también. Entonces, y en este caso ya no se requiere. Y en caso de la producción, es un poco más caro, bueno, no, es algo más caro fabricar el molde en 3D printing que con el modelo clásico CNC. Por eso que en este caso, en ese caso puntual de producción es más caro.
Pero la evaluación global, ¿sí? Bueno, y la eficiencia es mejorada también. ¿Por qué? Porque como ahora puedo enfriar mejor el inserto, puedo producir en un tiempo de ciclo menor, por lo tanto aumentar la productividad, ¿no? Y el servicio de mantenimiento también, ya que la pieza está mejor refrigerada, significa que va a durar más tiempo. Y el veredicto final es que, a pesar de que la fabricación, ¿no? El costo total de hacerlo por manufactura aditiva, si mezclas costos del molde y unos costos de producción, ¿no? Es mejor en manufactura aditiva por poco, pero hay un costo que no está considerado, la reducción del tiempo de ciclo, de 21 a 17 segundos. Quien haya estado en el mercado de inyección de plástico sabe que reducir 4 segundos en el proceso de inyección es una bestialidad. Muchísimo dinero. Entonces, ese es el principal beneficio de esta aplicación. Esta aplicación es una pieza de automotriz. No entré mucho en detalles de la misma pieza, pero quiero que noten algo. Aquí este investigador hizo varias pruebas con diferentes condiciones, ¿no? Diferentes materiales de costo, diferentes máquinas, diferentes utilizaciones anuales y diferentes velocidades de deposición del material o velocidad de fabricación de la pieza, ¿no? Y pueden notar algo yo creo que hay 3 temas importantes. Primero, ¿cuál es el color que domina? El color domina es ese naranjita que corresponde al costo de la máquina. O sea, una conclusión que nos da este estudio es que un costo muy relevante todavía en la fabricación de piezas en 3D es el costo de la máquina en sí, la depreciación de la máquina. Entonces, aquí hay un reto. La tecnología, para ser más rentable, tiene que bajar de precio también las máquinas. Pero otro costo importante también es el material. Como pueden ver, el segundo costo es el morado, y ese morado corresponde al material en sí también. Como dije, ¿se acuerdan de que en el caso de los plásticos era entre 20 a 100 veces más caro? Pero otra observación que quiero que noten es de que cómo bajan los precios o los costos en la medida de que la velocidad de producción aumenta. Por ejemplo, pueden ver que el building rate, que está en centímetros cúbicos por hora, al aumentar de 6.3 a 20, los costos prácticamente se van a la mitad, ¿sí? Entonces, otra lección aprendida. La velocidad de deposición o de construcción en 3D printing es crítica para mejorar la optimización de costos. O sea, ya vamos aprendiendo unas lecciones que vamos a sumarizar al final. La quinta aplicación tiene que ver con esta pieza, que esta pieza es conocida porque no decía el nombre para qué era. Básicamente, este investigador hizo un ejercicio de fabricar la misma pieza al 100% escala y luego al 50%, cada una de estas piezas A y B en 2 escenarios. El primer escenario donde fabricaba solamente una unidad y en otro escenario donde fabricaba toda una cama completa, optimizando el espacio cúbico, ¿no? ¿Cuál es el resultado? Quiero que observen esto. Como pueden ver, cuando tú fabricas, por ejemplo, en la pieza A, que es al 100%, el costo total de la pieza es de 160 euros, más o menos. Ahora, cuando tú usas la plataforma completa, ¿sí? El precio baja, el unitario baja a 32. O sea, la optimización es brutal, ¿sí? Y en la pieza B, que es una escala más pequeña, la pieza sola vale $73 y la optimización baja hasta 6. O sea, como pueden ver, el ahorro de costos es aún mayor. ¿Por qué? Porque como la pieza es más chiquita, tú puedes optimizar mejor el espacio cúbico de la cámara. Entonces, aquí el mensaje o lección aprendida de este experimento es que mientras mejor uses el espacio cúbico de la cámara, más barato sale el proceso. Conclusiones. Primero, ¿qué quiero que se lleven ustedes de esta exposición? Esta tecnología no es un tema técnico. No es un tema únicamente técnico. No es un tema de ingenieros mecánicos, ingenieros metalúrgicos, electrónicos. Es un tema también de negocio, ¿sí? Por lo tanto, le corresponde también al management de una empresa enterarse de qué estamos hablando para ver cómo pueden sacar ventaja de esta tecnología en su compañía. Luego, para evaluar el impacto de esta tecnología en tu empresa o en tus aplicaciones, tienes que hacerlo de forma holística, o sea, de forma general. No puedes solamente analizar el proceso en sí, ¿sí? De manera silo. Tienes que analizarlo a nivel global. El impacto de los inventarios, en todas las implicancias que les mencioné en la segunda parte, a ese nivel tienes que hacerlo, ¿sí? Luego, la utilización cúbica es crucial para reducir los costos de procesamiento. O sea, si es que tú mejoras la capacidad cúbica, tu costo va a ser reducido. Otra lección aprendida.
el speed to market, la velocidad para llegar al mercado, es crítica o muy valiosa para mercados innovadores, ¿sí? O sea, si estás en un mercado que constantemente está innovando, creando nuevos productos, ¿sí? Esta tecnología te brinda muchas ventajas. Si en alguna aplicación que tú estás evaluando te das cuenta de que la efectividad o la eficiencia de la aplicación mejora, es más que fijo que sea factible esta tecnología, ¿sí? Luego, como dije hace un momento, la máquina y la materia prima siguen representando un costo alto en la manufactura. Así que reducirlas es un reto para que esta tecnología mejore. Y finalmente, la velocidad de deposición es crítica para optimizar costos. No lo he mencionado acá, pero muchas de las iniciativas de nueva tecnología que están generando están orientadas a esto, a mejorar la velocidad de aplicación del material, de deposición, también mejorar también el costo de los materiales, también algo en reducir los precios, pero diría que no tanto todavía, pero también ¿a qué? A permitir fabricar piezas cada vez más grandes. ¿Por qué? Porque como han visto las cámaras, y es algo que no mostré antes, son relativamente pequeñas. Si tú quieres fabricar un eje de 3 metros, no puedes. Entonces, ellos también están trabajando para poder sortear eso. Bueno, espero de que la presentación haya sido de su agrado. Ahí le dejo el QR para ver si me agregan a LinkedIn y mis datos de contacto por si desean consultarme algo. En general, aprecio mucho su participación. Permítame solamente volver al modo, a ver. Quiero volver al modo, aquí. Bueno. No sé si siguen viendo mi presentación o no, pero quería agradecerle su participación. Ha sido un gusto presentarles toda la información que he tenido. Esta presentación la preparé producto de un interés inicial de hacer mi tesis de doctorado respecto a este tema de 3D printing, ¿no? Luego cambié de tema, pero esto fue el proceso, toda esta presentación la preparé en un proceso de investigación de unos 4 meses más o menos. Muchas gracias. A ver, Richard, ahorita te doy audio. Ya estás con audio, Richard. Richard, ¿me escuchas? Sí, a ver. Ya, perfecto, ya estás con audio. Bien, bien Gustavo, estamos preparados para ti. Gracias por tu tiempo, por la preparación. Sé que has trabajado muchísimo y la presentación ha sido espectacular. De mis seguidores en temas en Facebook, más réplicas. Muy buen tema. Realmente nos has ayudado a comprender mucho de esta tecnología que posiblemente no está al alcance de nosotros, ¿no? Básicamente porque lo que tú indicas en base a tu investigación, hay países desarrollados del primer mundo en la cual esto es pan del día a día, ¿no? Y es una opción mucho más económica y tienen que superar obviamente lo que tú indicas, ¿no? El valor de la máquina todavía, ¿no? Interesante tema. Así que, bueno, te agradezco a nombre de la comunidad Supply, a nombre de Kevin Melgarejo, que justamente forma parte de nuestro par, de Uberfight, que nos ha ayudado con todas las implicancias que demanda este tipo de presentaciones. Muchas gracias y te hago llegar el diploma también por tus medios digitales para que lo puedas compartir. Genial, muchas gracias. Sí, perdón, si hay una pregunta en el público, encantado, quizás puedas compartir. Genial. Antes quisiera aclarar un tema importante que creo que nace a partir de tu comentario. Si bien claramente que en Perú no estamos participando en el desarrollo de esta tecnología, pero no significa que no podamos aprovecharla. Por ejemplo, a nivel de prototipos, hacer prototipos en 3D printing es muy rentable, muy rápido, muy efectivo. Ya lo hacen. Yo he estado en la industria de inyección de plástico y se hace mucho eso. Pero no solamente eso, pensemos también en minería, en petróleo, donde tienes aplicaciones que están muy alejadas de, digamos, que acceden a servicios, ¿no? Entonces, si tú tienes tu máquina de impresión 3D, que para una minera claramente invertir $100 o $200,000 en una máquina de impresión 3D no le mueve la brújula, estoy seguro de eso. Pero sí le da una ventaja. ¿Por qué? Porque imagínate un caso extremo, le cierran la carretera y sus proveedores no le pueden atender repuestos. ¿Qué podrían hacer? Imprimir la pieza.
solamente tendrían que tener material base almacenado. Entonces, te da muchas ventajas de respuesta. Igual, estás en una plataforma petrolera o metido a la mitad de la selva en un pozo petrolero y tienes una máquina como esta, te puede salvar de problemas. Entonces, es una gran ventaja. Ahora, pensando en el sector cosmético, si hay alguien aquí en Ebel o en Belcor, ¿no? Trabajando, o en Unique, una limitación muchas veces para ellos de lanzarse, de probar nuevos diseños, nuevas presentaciones, es el costo de las molduras cuando tienen que inyectar las tapas o los contenedores. Entonces, ellos como que son muy renuentes a probar porque es caro. Entonces, ¿qué podrían hacer? Podrían primero, inicialmente, sacar lanzamientos, imprimiendo las tapas y hasta los contenedores en 3D printing, a muy bajo costo, así vendan 100 unidades, no importa. Y ya cuando logres economía de escala y veas que el producto funciona, recién migras a inyección de plástico o otro proceso similar. Entonces, realmente sí hay oportunidades acá de usar la tecnología, no digo de crearla, pero sí de usarla. Es cuestión de darle vueltas y comenzar a analizar y ver cómo podemos mejorar. Muy buen cierre, Gustavo. De hecho que sí. Bien, Gustavo, muchas gracias. Nos vemos en los programas de capacitación. A la comunidad logística nos ha acompañado el día de hoy en la noche. Muchas gracias por su asistencia y el día... Vale, Richard, disculpa, hay una pregunta de una persona que mandó por privado. Juan Carlos pregunta, ¿cuáles serían los desafíos de 3D printing con relación a las industrias en el cliente final es más exigente y conservador en aspectos de calidad? Esa pregunta es bien interesante. 3D printing, a nivel de tecnología ahora, por sí sola no es capaz de reemplazar totalmente a la manufactura tradicional. Tú requieres todavía de tener procesos de rectificado por máquina o también procesos de acabado superficial manuales para lograr lo que logras en el mercado tradicional con una rectificadora, por ejemplo, ¿no? Entonces, es una limitación. Pero, digamos, ya se está sorteando. Hay también muchos avances tecnológicos que están orientados a mejorar la calidad de la pieza para que esta pieza pueda usar, como quien dirá coloquialmente, de la chácara a la olla. O sea, terminado de imprimir de frente al uso. Pero todavía no estamos ahí. Así que es una buena observación y todavía la tecnología, pero no es una limitación. ¿Por qué? Porque a pesar, pensemos en Boeing, ¿no? Boeing o la NASA, que usan 3D printing, que tienen piezas de alta exigencia, no tienen problemas. ¿Por qué? Porque finalmente compensan 3D printing con otra tecnología adicional. Ok, de acuerdo. Dale. Gracias por la aclaración. Bien, creo que hay una pregunta más ahí. He visto un chat. No, es justo, está agradeciendo la persona que preguntó. La consulta. Bien, Gustavo, creo que si no hay más consultas, vamos por cerrado. Gracias por tu participación. Nos vemos en el programa. Y a la comunidad nuevamente quedan invitados para el día martes. Próximo martes tenemos otro webinar sobre el tema de SOP, las implicantes de un entorno VUCA. Y el jueves siguiente, de acá a una semana, estamos hablando sobre la última milla, ¿no? Con Patricia Guajardo y Fran Segarra. Y el día martes, quien les habla, justamente acompañando a Roger Lee en esos tópicos. Pronto van a ver la publicidad. Bien, Gustavo, muchas gracias. Un fuerte abrazo. Gracias. Cuídense mucho. Chao, chao.